Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo. ¿Cómo identificar si un muro es estructural o no es estructural? Soy Eduardo Mora Cabrera y este es su canal. Muy bien, si estás pensando en remodelar o hacer algún cambio, una ampliación en su vivienda o en su casa o en su edificio, en aquel sitio donde resides o tienes algún vínculo comercial y tienes alguna actividad económica, en fin, presta mucha atención a este detalle o a este punto. Esto es fundamental. Antes de demoler o modificar cualquier muro o cualquier pared, pues evidentemente un error que se cometa aquí puede tener consecuencias muy graves o una situación que no queremos afrontar. Entonces, importante considerar esto que vamos a hablar, y más aún si hay la posibilidad de hacer la consulta a un especialista del área, pues hacerla. Ahora bien, y como siempre, abordaremos esto con el rigor técnico apropiado, pero es bien importante también conocer o saber que si es posible en todo momento hacer la consulta a un especialista, hagámosla. Estos son criterios a considerar, pero la consulta a un especialista, si es posible, hay que hacerla. Ahora bien, para identificar un muro no estructural hay varios puntos clave que debemos analizar con el suficiente detalle. Vamos a verlos uno por uno para ir conociendo a qué nos referimos. Una de las cosas que debemos preguntarnos inicialmente es ¿para qué sirve ese muro? Y aquí vamos a ir viendo algunas imágenes. Aquí ya estamos demoliendo una construcción o un muro en particular, pero ¿para qué sirve ese muro que queremos de alguna manera modificar o intervenir? Entonces es la consulta inicial. Si su función principal es dividir espacios o proporcionar aislamiento acústico simplemente por temas estéticos, pues probablemente no sea estructural. Probablemente, no tenemos la certeza en este momento. Estos muros generalmente no soportan el peso de la infraestructura o de la casa, de la vivienda, del edificio, en fin, ni la protegen de fuerzas como lo son el viento o algunos eventos, digamos, sismos que se puedan generar en la región o en la zona donde esté emplazada la edificación o la construcción. Ejemplo de esos muros divisorios puede ser aquel que separa la sala del comedor, por decir algo. Generalmente son en muros en lo que llamamos livianos, en drywall, por una marca comercial, en fin, y no tiene ninguna viga o columna que se apoye sobre él como tal. Entonces su función es simplemente dividir espacios, dividir ambientes. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que este muro que estamos viendo acá en color blanco podría ser un muro de esas características, un muro no estructural. De otra parte, un muro exterior como el que vemos acá, que aunque tiene vanos para las respectivas ventanas, pues puede tener una función como parte de la fachada, evidentemente, y puede parecer estructural de alguna manera en alguno de sus segmentos. Eso habría que validarlo o verificarlo. Pero si está construido con un material ligero o está condicionado su capacidad, en este caso por ventanas como la observamos, es probable que solo sirva para cerrar la casa, para darle, digamos, perímetro de seguridad a la vivienda o a la edificación, y no propiamente sea un muro estructural. Lo va a proteger del clima. Estas regiones tropicales donde hay mucho zancudo, muchos insectos, puede ser que esa sea la función. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque también puede que un muro tenga una función mixta. Además de servir de cerramiento o de seguridad o de restricción de acceso de alguna manera en lo que es el contorno de la edificación, puede tener la función también de estructural. Entonces un muro divisorio incluso puede que también soporte una pequeña carga de un entrepiso, ¿cierto? En estos casos es muy importante consultar al especialista, porque de allí podemos de alguna manera resolver la necesidad o la situación de sobrellevar una carga que está impuesta sobre el muro que queremos intervenir. Un aspecto importante que puede darnos ciertas información clave es, por ejemplo, que el espesor de los muros nos puede dar un indicio bastante importante. Los muros no estructurales suelen ser muy delgados o más delgados de lo común. Entonces por ahí podemos tener un indicio importante. También en los mismos materiales. Hablábamos hace un momento de
muros livianos o en drywall. Entonces eso, por ejemplo, es una opción. O muros en ladrillo o en bloque hueco, como los que tenemos por acá, como los que estamos armando aquí. Evidentemente estos son muros no estructurales, ¿cierto? Y finalmente, pues si se observa cómo se conecta con el resto de la estructura, si no tiene una composición de alguna manera que le permita acoger algunas cargas o algunos esfuerzos que deba desarrollar, pues evidentemente no es un muro estructural. Eso lo veíamos, por ejemplo, acá. Aquí tenemos una consideración que es un sistema aporticado. Vemos las columnas que estamos remarcando, que estamos señalando, ¿sí? Vemos esta viga, vemos esta columna y vemos aquí otra columna intermedia. Sin embargo, vemos una mampostería en bloque hueco y tenemos unas columnetas. Esas columnetas generalmente son construidas, si bien es cierto están en concreto reforzado, están construidas para resolver la necesidad de asegurarla a la estructura principal, que en este caso sería las columnas y las vigas del sistema aporticado. Entonces esa es una consideración, aunque pareciera en este caso que este muro como tal está acogiendo o resolviendo la necesidad de soportar cargas, pues no lo es tanto, porque las cargas van a ser de alguna manera resueltas, esa necesidad, por las vigas y columnas del sistema aporticado. Ahora, evidentemente, si yo retiro esta partecita o este segmento de mi muro, pues evidentemente voy a dejar sin soporte a parte de este muro que está en la zona alta, digámoslo de esa manera, de lo que es esta fachada o esta cara de mi edificación. Entonces, importante considerar que, si bien es cierto no sea estructural, en algunas ocasiones puede que tenga una función de carga de sí mismo. Entonces, en este caso, el muro en su todo, en su paño, pues si yo retiro parcialmente ese segmento, pues voy a tener dificultades para soportar el peso propio de la parte alta del muro que hace parte de dicho paño, o el que está demarcado por mi elemento aporticado o mi sistema aporticado, que es el que estamos referenciando acá como vigas y columnas principales. Ahora, si el muro está empotrado en vigas y columnas, o tiene, no sé, conectores robustos que restringen su desplazamiento su capacidad de moverse de manera independiente con respecto a los sistemas estructurales. En este caso, en la imagen que observamos, por ejemplo, tenemos una columna, un sistema de vigas, columnas, que es el equivalente a un sistema aporticado. Entonces se puede pensar que es un muro estructural. Entonces eso es también importante validarlo o considerarlo. Pero si solo se está apoyando o tiene conexiones flexibles, eso es menos probable. Entonces aquí, a manera de ejemplo, ya lo veíamos en otra imagen, pero vemos las columnas y las vigas, y vemos acá una columneta y un muro sin mucha capacidad, porque está realmente construido a partir de bloques huecos horizontales. Pues evidentemente aquí pues el refuerzo se inicia o tiene inicio, está embebido en lo que es el elemento viga, en este caso viga de cimentación o viga de conexión, y llega muy probablemente a la viga de cubierta o entrepiso, dependiendo si hay un nivel más arriba de él o no. Entonces, y vemos otros elementos acá que aparentemente esta es una columneta, pero está obedeciendo más a criterios o a requerimientos técnicos de darle capacidad de estabilidad a estos muros, que no queden sueltos, y muy probablemente debido al uso que se le vaya a dar a la edificación. Otras consideraciones importantes, y ya son un poco más técnicas porque requieren de conocimiento en el momento de disponer de la información, y también se requiere de tener dicha información, pues es cuando contamos con información básicamente en planos. En los planos estructurales podríamos identificar lo que, por ejemplo, aquí no observamos en esta imagen. Aquí no sabemos si los muros son estructurales o no lo son. Entonces los muros se marcan en los planos específicamente como tal,
y por eso la importancia de tomar lectura de ellos y tener la experticia para que esa tarea se haga de buena manera. Sí es importante validar o considerar que estos planos sí están referenciando aquellos muros que son no estructurales, pues gráficamente se pueden diferenciar, literalmente es así. Entonces, de ahí la consideración en la disposición de planos, pues hacer una correcta lectura de esa información que están contenidos en ellos. Es importante mencionar que pues, los muros estructurales se representan con líneas más gruesas, por ejemplo, y se indican sus dimensiones y sus refuerzos. Los no estructurales pues suelen ser básicamente líneas más delgadas y estar en planos arquitectónicos separados. Entonces ahí vamos tomando una prelación de la importancia según el sistema estructural que tenga o no tenga. Ya todos conocemos que se tienen a disposición programas de diseño estructural para modelar y analizar las cargas de una edificación. Entonces los muros no estructurales básicamente en esos modelos no se van a incluir o no se incluyen normalmente. Entonces si se dispone de una información propia de un programa de este estilo, un programa para diseño o análisis estructural, pues esos muros no estructurales no van a estar contenidos o no van a estar incluidos dentro del análisis o el diseño como tal. Ahora, si la fuente de información pues son los planos arquitectónicos, pues no olvidar revisarlos. Evidentemente los planos y especificaciones técnicas deben indicar claramente qué muros son estructurales y cuáles no, porque las especificaciones detallan mucho de lo que son los materiales que van a ser parte de dicho elemento. Entonces también están las dimensiones, los métodos constructivos que se van a implementar para cada uno de los muros y los tipos que se puedan dar. Al disponer de información del diseño, pues es muy importante tomarla, analizarla para poder determinar si los muros son o no estructurales. Si queremos dar una recomendación, es importante recordar que modificar un muro estructural puede afectar la estabilidad de la edificación, sea su casa, sea su oficina, sea su apartamento, sea su local comercial, en fin, lo que sea. Cualquier muro estructural que se toque va a modificar la capacidad de respuesta a soportar esfuerzos de esa edificación. Entonces es importantísimo no hacerlo sin la debida verificación de las consideraciones que ya hemos venido hablando y con la información que deberíamos tener acceso a ella. Que ante la duda siempre hay que consultar a un profesional. La duda hay que mitigarla, hay que resolverla con la debida consulta a un especialista. Espero que este video le haya sido de utilidad, que se genere en cada uno de los que observan este video esa necesidad de verificar ante la situación o ante el querer modificar, alterar o intervenir un muro. Importantísimo, importantísimo es que todo sea un conjunto, que sea una verificación amplia, detallada, para no tener que lamentar después ante efectos provocados por la demolición o intervención de un muro. Estaremos muy activos retomando actividad para que todos crezcamos en este sano saber de la construcción. Muchas gracias.